Bueno, bienvenidos a este segundo módulo de datos abiertos para ciudades inteligentes, el cual tiene como propósito que ustedes identifiquen la forma de consultar datos, consultar diferentes fuentes de repositorio que ya se tienen en datos.gov.co, pero también el interés de compartir cuáles son los pasos que hay que hacer si como institución desea compartir sus datos para acceso a nivel nacional y que sea un dato abierto. En este sentido, digamos que tenemos este orden temático. Primero, ejemplos de conjunto de datos que pueden ser de interés. Segundo, la hoja de ruta para publicar qué hay que tener en cuenta metodológicamente. Las guías que nos da el Ministerio, las TIC. Cómo hacerlo, cómo publicarlo, cómo usar la plataforma, cómo prepararnos para hacer este proceso y cuál va a ser la iniciativa. Tema 1. Conjuntos de datos y qué ejemplos hay. El gobierno nacional tiene una forma de compartir a través de la plataforma datos.gov.co y detrás de eso hay una plataforma computacional que permite subir los datos, procesarlos, hacer visualizaciones y sobre todo genera, facilita la interoperabilidad a partir de diferentes formatos y exportarlos de diferentes formas. Encontramos en el portal datos.gov.co esta iniciativa donde está el dominio y ustedes pueden acceder y allí aparecen diferentes tutoriales, diferentes informaciones, diferentes, aspectos relacionados con esa visión de compartir datos para generar información. Esta es la pantalla principal y allí podemos encontrar, por ejemplo, que el gobierno le ha apostado al PIDA, que es un plan anticorrupción, y aparece un escenario de 90 datasets y de acuerdo al color identificamos, a qué sector hace relación. Educación, ambiente, salud, comercio, y vemos que hay un mayor, enfoque hacia 30 conjuntos de datos relacionados con temas de anticorrupción o temas que pueden favorecer que no haya corrupción en el país. Identificamos estos 30 datasets, aquí vemos ejemplos de contratistas impedidos, sancionados, becas del gobierno, finanzas de los partidos políticos, registro de impuestos, reuniones, registro de reuniones, puestos sensibles a la corrupción, equipo consejero, registro de funcionarios públicos, datos judiciales, etc. Es decir, el gobierno priorizó 30 conjuntos de datos que podrían o que, que recopilando esta información, pudiéndola vincular, pues podemos, hacer seguimiento de la transparencia en las decisiones o cómo se está, accediendo de una manera al presupuesto público y qué información tenemos a partir de allí. Ese es el PIDA. También aparece una herramienta de control ciudadano en la diapositiva. Ustedes podrían acceder allí en los enlaces del curso a control ciudadano. Ustedes pueden identificar algunas iniciativas, contratos, hacer unas consultas específicas en Colombia, compra eficiente. En este caso en particular, en este link, ustedes pueden encontrar una herramienta de control ciudadano con respecto a todas las compras que se hicieron durante la emergencia económica relacionadas con el COVID-19. Hay unos contratos, entonces yo puedo ingresar a esta página web, identificar, hacer una consulta, lo vemos a continuación, y esta consulta me permite a mí mirar el comportamiento del SECOV en alguna u otra, iniciativa. Aquí aparecen total de contratos que están publicados, 2.120.723 contratos por un valor total de 220 billones de pesos. ¿Esto cómo se podría, consultar más específicamente de acuerdo al sector que me interese para hacerle seguimiento? Podemos entrar a la misma aplicación y empezar a seleccionar si es de orden nacional o de orden departamental o de orden, regional, descentralizado, y seleccionar allí todas las instituciones públicas. En este caso, hemos seleccionado la Agencia Nacional de Seguridad Vial y aparecen, después de la emergencia económica, 17 de marzo del 2020, qué contratos se publicaron y qué información tenga. Aquí aparece el comportamiento del SECOV, la información que esa agencia ha compartido con todos. Entonces, en esta iniciativa, ustedes pueden acceder a este aplicativo, hacer control ciudadano, seleccionar el instituto, seleccionar la gobernación, la alcaldía, la agencia, el ministerio que haya publicado información y aparece el seguimiento de todos los contratos. Han ocurrido más de 40 contratos en este año, pues que apareció allí, que se han publicado en el SECOV,
SECOP 1 y SECOP 2, y aparece un valor de 64.000 millones de pesos. Entonces, 60.4 mil millones de pesos es el comportamiento durante todo este tiempo que ha durado la pandemia a octubre, que esta información a octubre 2021. Entonces, es importante, digamos, que ustedes conozcan esta iniciativa y que pueden hacer verificación, y todo esto se debe a los datos abiertos y la exigencia gubernamental del proceso de que las instituciones compartan la información sensible y que podamos tomar decisiones a partir de ello. Bueno, ya hemos visto, digamos, algunas iniciativas que están en datos.gov.co y herramientas en ese sitio donde ustedes pueden acceder, consultar. Es muy interactivo, y allí también, digamos, que aparecen unos lineamientos para tomar como un plan para poder publicar en datos.gov.co. ¿Qué hay que tener en cuenta en una institución para hacer esto de manera correcta? Es decir, se han tomado, de aparte de gobierno en línea, la oficina de gobierno en línea, el ministerio de las TIC, todas las buenas prácticas que han habido durante este tiempo, y ha sacado unos lineamientos generales. Se llama hoja de ruta para publicar datos. Esta hoja de ruta pues va a ser la guía que nos va a permitir a nosotros y a ustedes que identifiquen los pasos para mirar cómo lo acoplan en sus instituciones. Como primer elemento, en esa hoja de ruta hay que hacer un análisis desde la institución. ¿Qué datos puedo compartir en mi entidad? ¿Cómo puedo yo compartir estos datos? Y hay una fase previa que es qué información tengo, digamos, que quiera yo, que yo procese, que yo controle, que sea de interés, obviamente conservando unos criterios que veremos a continuación. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que usen estos datos? Una persona, ¿qué le aportaría al uso de estos datos? Solo conocimiento general, dar sugerencias del uso. Ojalá pudiéramos tener un enlace con otras fuentes de información. También, ¿cuáles serían los pasos metodológicos uno a uno para poder llevar esto de la mejor forma? ¿Por qué lo voy a justificar? No solo, digamos, hay una normativa nacional, pero ¿qué nos podía nosotros ser que le aporte al ciudadano? ¿Qué recursos tiene la entidad? ¿Quién es el responsable de hacer esto? No solo en recursos computacionales, sino el talento humano que permita favorecer el trabajo, y en qué tiempo lo voy a hacer. Es decir, qué metas me planteo yo y cómo lo voy a hacer. Y allí, pues obviamente definir responsabilidades, que cada uno se responsabilice de publicar esta información. Esos son elementos generales para tener en cuenta. Entonces, primero, estos datos deben tener un propósito, ¿cierto? Deben estar abiertos, cumplir los principios de datos abiertos, y a partir de allí establecer esta ruta metodológica. Estos elementos, digamos, vamos a tomar la guía de apertura de datos que nos da el Ministerio de la TIC, la hoja de ruta, y vemos unas etapas. Primero, establecer el plan. Ese plan de apertura que nos va a permitir unas fases previas, ya la vamos a identificar en detalle. Luego viene la parte de estructurar, publicarlo, lo que es ya compartirlo en datos.gov.co, que también hay una explicación acá en este módulo correspondiente a los pasos que hay que tener en cuenta. Luego hay que socializarlo, no solo es subirlo, sino divulgarlos, que la gente conozca, facilitar la forma de visualización. No todos tienen conocimientos en informática ni en procesamiento de textos, el objetivo de gráficos. El objetivo es que aprovechemos estos datos para que el ciudadano tenga información gráfica, visual, que sea llamativo, y conocerlo, ¿cierto? Y al final, esto, ojalá pudiéramos tener la retroalimentación, tener canales que le permitan al ciudadano decir qué tanto le han aportado y cómo medir su uso, y el ciclo se complementa para actualizarlos y compartir allí. Entonces, tenemos, en resumen, cuatro etapas. El ciclo de vida de los datos es establecer el plan de apertura, estructurar y publicar los datos, comunicar que ya los tengo publicados y que los usen, y monitorear la calidad y qué tanto han impactado en la sociedad. Es bueno tener en cuenta eso. Entonces, primera etapa, la etapa de plan de apertura. Tiene unos subprocesos: identificar, analizar y priorizar. Identificar es estos datos con qué otros sistemas, o en el ecosistema general, con qué se puede interactuar, a quién puede beneficiarle, no solo a personas, sino otras instituciones. ¿Cuáles son mis activos de información? ¿Por qué son interesantes? ¿Qué tengo yo para compartir como institución con otras instituciones, o son de conocimiento general? Cuando yo hago una socialización de mi proceso, cuando hago la parte de rendición de cuentas, que es importante que la gente conozca de mi función como institución, cuál es la naturaleza de mi institución, cómo compartir información. Pero cuando yo comparto, hay que identificar los aspectos cruciales. Y eso quiero hacer especial énfasis. Una cosa es
compartir datos abiertos que son accesibles, pero hay que identificar que hay información que es clasificada, digamos que es pública, pero es clasificada, que hay que anonimizar si hay información propia de cada persona. No podemos acceder, digamos, al nombre, la cédula, datos muy sensibles, hay que identificar bajo qué aspectos podemos publicarlos o no, que no pongan en riesgo con esta información la vida, la salud de las personas. Hay elementos de seguridad industrial, propiedad intelectual que no se podían publicar porque son sensibles y están protegidos. Y la idea es que podamos entre nosotros, digamos, definir qué información que no debería ser sujeto de publicación en datos abiertos. Y otra para la defensa nacional, que eso es información pública, pero es reservada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información yo la puedo, digamos, afecta a la seguridad nacional, digamos que afecta la buena honra de las personas y no debería yo compartirla, además de la estabilidad macroeconómica. Yo puedo en el portal compartir mi información y colocarla privada, como ese repositorio institucional, y ahorita veremos ese tipo de información. Entonces es muy importante cuando yo voy a dar la apertura, decir, bueno, yo puedo compartirla para uso interno, pero lo defino en un rol privado. Otra cosa es que la defina pública, cualquier persona puede accederla, entonces hay que tener muy en cuenta estos elementos. En este plan de apertura terminamos con priorizar y programar. ¿Qué indica esto? Que hay que asignar responsables porque uno comparte los datos, pero no es una sola vez. Hay que, ojalá, seguirlos compartiendo de manera periódica para que haya un seguimiento histórico de los datos en la misma línea que yo he compartido. Ejemplo, en gastos públicos, contratación, si ves mes a mes, seguir compartiendo esta información para que haya un seguimiento durante todo el periodo y que cualquier persona pueda mirar las compras en diferentes estadios del tiempo. Entonces hay que definir quién es el responsable, quién se encarga de subirlos, que aparezcan reportados. Eso es muy importante, o también llegar a deshabilitar una opción porque se ha mejorado una versión de otra. Hay que tener en cuenta eso. En este plan de apertura ya volvimos al proceso. Acuérdense que en un video anterior hemos visto que ahí el gobierno nacional ha definido un plan anticorrupción de datos y ha definido 30 datasets que permiten, digamos, o facilitarían el control ciudadano o la veeduría ciudadana. En estos 30 datasets que ustedes ven en esta presentación, identifican unos colorcitos. ¿Qué indica eso? Primero, los que están en azul son datos abiertos, digamos, totalmente. Becas del gobierno, lista de contratistas, procesos de licitación, datos judiciales. Hay, digamos, dos que son parcialmente abiertos, que tienen restricciones, registro de propiedad industrial, licencias, y hay 12 datos que todavía no se han abierto. Entonces, lo de cabildeo, finanzas del partido político, registro de impuestos, alianzas público-privadas, presupuestos, declaración de intereses, promesas de campaña. Miren que así haya una apuesta del gobierno nacional a plan anticorrupción, eso hay que completarlo con una dinámica propia. Es decir, hay una propuesta general de conjunto de datos que son interesantes, pero si las instituciones no lo publican, no tiene el efecto que queremos, hacer control ciudadano. Identificamos en este momento que así tengamos un plan de apertura para hacer seguimiento a través de conjuntos de datos a la anticorrupción o a procesos que pueden generar corrupción en el país, pues vemos que 16 de los 30 datasets están totalmente, digamos, compartidos, pero hay un porcentaje que todavía no. Entonces allí es donde que las iniciativas no pueden quedar solo en ideas, sino complementarlas y de verdad que hay un compromiso de los que están allí dirigiendo y hacen función pública, y la prioridad es compartir esta información. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En términos generales, hay una pregunta que quiero hacerles el día de hoy. ¿Qué datos no se podían publicar o no se pueden publicar? Información médica, seguridad nacional, relaciones internacionales, información privada o todas las anteriores. Esta es una información sensible. Entonces la respuesta sería todos los anteriores. No podemos publicar información de una manera que podamos identificar la persona o que haya, digamos, afecte la seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, quiero que ustedes identifiquen, en resumen, lo que hemos hecho acá.